Capítulo 10, Property Plant and Equipment. En este capítulo vamos a estar estudiando cómo se registran en los libros de contabilidad las adquisiciones, cuando se añade valor, cómo se evalúa cada uno de ellos, cómo se dispone este tipo de propiedad. Así es que vamos a comenzar. En este capítulo tenemos 7 objetivos principales. Los vamos a mencionar y se van a ir explicando cada uno de ellos. El primero va a ser describir la propiedad y el plan, Property, Plant and Equipment. Luego se van a identificar los costos que se incluyen, o sea, los costos que van incluidos para saber el valor de esa propiedad. Se va a describir algunos problemas asociados cuando se construyen estas propiedades. Se va a describir los problemas asociados con los intereses en la capitalización. Entender unos issues relacionados cuando se adquiere y se valora unos plan assets. Se describe el tratamiento de costos subsiguientes a la adquisición. Y se describe el tratamiento de contabilidad cuando disponemos de la propiedad o del equipo. Así es que vamos a ver cada uno de ellos, de todos estos objetivos por separado. Property, Plant and Equipment son activos tangibles usados en una empresa y es con el propósito de no venderlo. Estos activos tienen generalmente una vida útil larga, excepto el terreno, ¿verdad?, que declinan en su vida útil. Así es que tenemos entonces que estos activos son para la operación, no es para la reventa, que tienen una vida larga, que tienen una sustancia física y que entre ellos el land, el building, las estructuras, la factoría, las oficinas, los equipos, los tours, todo ese tipo de activos son los que incluyen en Property, Plant and Equipment. Cuando se adquiere un equipo, una propiedad, nos vamos a ir a medir el costo histórico, que esta es la medida que establece que el cash o el precio equivalente a cash para obtener ese activo, ese es el costo que vamos a utilizar. Así es que se va a registrar el costo y el costo va a incluir todos aquellos gastos necesarios para adquirir el activo para que esté ready para su uso. ¿Cuáles son los costos de verdad? Vamos a empezar con los costos del terreno. Dentro de esa adquisición vamos a empezar con este activo. Dice que van a incluir todos aquellos gastos para adquirir el terreno que esté ready para su uso. ¿Cuáles van a ser esos costos? Pues el precio de compra, los costos de cierre, de título, de abogado, de registro, etcétera, etcétera. Los costos de limpieza, de convertir ese terreno, ¿verdad? De todo tipo de limpieza de terreno. Van a incluir todos aquellos gravámenes, hipotecas sobre la propiedad y aquellos costos adicionales de mejoras para ese terreno. Así que todos esos costos son los que se incluyen en cuando se adquiere el costo del terreno. Seguimos. Dentro del costo del terreno también tenemos lo que se llama los land improvement. Todas aquellas mejoras que se hagan al terreno, pues van a ser parte del costo. Por ejemplo, el parking, las verjas, los lotes, todo ese tipo de mejoras, pues van a estar en land improvement. También cabe destacar que cuando el terreno se adquiere, ¿verdad?, y se mantiene en una empresa, pues eso se clasifica como un investment. Pero si tú compras un terreno para la reventa, pues entonces esa parte lo vamos a mantener como inventario, pero sabe que entonces esa parte va a ser para la reventa. Una parte va a ser para adquirir y otra va a ser aguantado como un real estate, porque si es real estate es que lo tenemos para la reventa, pero van a estar en inventario. En los costos del edificio pues se incluyen todos aquellos que estén relacionados para adquirir ese edificio o construido completamente, todos los materiales, labor, costos de overhead, professional fees y todos los permisos que se requieren para el edificio. En el costo del equipo
pues también se van a incluir todos aquellos gastos que se incurran para adquirir el equipo o prepararlo para que funcione adecuadamente. Incluye el precio de compra, el flete, los cargos de manejo, seguros. Tenemos entonces el seguro y el transporte, instalación, costos para ¿verdad? Que hacer que este equipo funcione adecuadamente. Todo este tipo de costos va a estar incluido como parte del costo del equipo. En estos próximos 2 slides, pues tienen ilustraciones y ejemplos de cómo se clasifican cada uno de ellos, si es building, si es land. Así es que yo los exhorto, para ir más rapidito, yo los exhorto a que vayan a su libro o a su PowerPoint y entonces lo estudien detenidamente los ejemplos de cada uno de ellos. Cuando se está construyendo uno de los activos, vamos a decir un edificio, pues los costos van a incluir el material, la labor directa y en cuanto al overhead se puede manejar de dos maneras, que es asignar o no asignar el costo, los costos fijos del overhead o asignar una porción de todo el overhead en el proceso de construcción. Así es que el segundo es el más que se utiliza, la parte de la porción del overhead. Una de las situaciones que tiene contabilidad es cómo se van a registrar en los libros los intereses, los costos de intereses durante la construcción de estos equipos y de estos activos. Así que hay 3 aspectos que se sugieren para que se traten. Uno de ellos es capitalizar lo que no haya intereses durante la construcción. Otro es que se capitalice en el costo durante la construcción y otro es que se capitalicen todos los costos de fondo al final. Así es que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Para registrarlo, GAAP requiere que este tipo de interés se capitalice con unas modificaciones, que sea consistente con el costo histórico y que esta capitalización considere 3 aspectos, que sean los qualified assets, el periodo de capitalización y la cuenta a capitalizar. Así es que vamos a ver cada uno de ellos de forma individual. En los qualified assets, en los activos cualificados, se requiere ese periodo de tiempo que sea necesario para que ese activo esté ready para su uso. Tenemos que hay 2 tipos de activos. Es el activo que se está construyendo para el uso propio de la compañía o aquellos activos que, ¿verdad? Que se estén construyendo para la venta o el alquiler. O sea que tenemos 2 tipos de activos, el que es para el propio uso o el activo que es para la venta o para el alquiler. El periodo de capitalización va a comenzar cuando todos esos gastos estén, ¿verdad? Del activo estén hechos, que todas las actividades estén en progreso y que los intereses, ¿verdad? De eso, los costos de interés estén siendo incurridos. ¿Cuándo termina ese periodo de capitalización? Cuando el activo ha sido completado y esté ready para usarse. La cantidad de intereses que se va a capitalizar o en otras palabras que se va a incluir, pues van a ser aquellos intereses que estén en el momento los actuales o tratar de evitar los intereses durante ese periodo. Así es que vamos a ver unos ejercicios, unos ejemplos para que puedan comprender mejor el concepto. Comencemos por ver este ejemplo. En este ejemplo, esta compañía dice que 200,000 a 12% de interés en State Bank en enero 1 del 2004 para unos propósitos especiales para construir estas operaciones, que la construcción comenzó en el 2014 y que todos estos gastos, ¿verdad?, se van a completar hasta diciembre del 2014. Así es que tenemos entonces que tenemos todos estos gastos. Tenemos aquí que tenemos en enero 1, en abril 30, noviembre, diciembre y tenemos un total de gastos. Adicional a estos 200,000, la compañía está cogiendo también unos bonos a 500,000
que vienen siendo a 10 años, y también unos notes payable que son a 5 años por 300,000. O sea que estamos hablando de que son 800, casi $1,000,000 que esta compañía está utilizando. Claro, aquí hay un total de gastos, pero hay otros gastos, ¿verdad?, de administración que vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que en este momento tenemos estos 200,000, estos bonds payable y estos notes payable que son más a corto plazo. Recuerden que una compañía cuando va a hacer un edificio tiene que emitir bonos porque son a largo plazo, tiene que emitir notes payable porque son a corto plazo, y también en los bancos que también están, puede ser a 30 años, dependiendo pues la negociación. Pero todos estos tipos de negociaciones se requieren para construcciones de esta envergadura. Continuamos. En el paso 1, determinar que esos activos sean calificados, ¿verdad? Y ya pues sabemos que sí, que son para propósitos, para los propósitos requeridos. Y determinar también el periodo de capitalización, que ya lo determinamos, que es de enero 1 del 2014 a diciembre 31 del 2014. O sea que todos esos gastos que estén incurriendo en ese periodo se van a determinar el periodo de capitalización. Para acumular estos gastos, el sistema de contabilidad utiliza el weighted average. Ellos indican que para darle peso a esos gastos, ellos utilizan el periodo de tiempo en que se incurrió ese gasto. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta ilustración, nosotros tenemos aquí todos los gastos desde enero 1 hasta diciembre 31. Pero este gasto de aquí, este periodo de capitalización es de 12 porque ese gasto se va a incurrir en los 12 meses del periodo. Este va a ser en 8, este va a ser en 2 y este va a ser en 0. O sea que el periodo de capitalización lo que vamos a tratar de obtener aquí es el tiempo de utilización de ese gasto. Y entonces lo multiplicamos y al final aquí nos da 250,000. Y vamos a seguir, yo sé que al principio no van a entender el concepto claramente, pero cuando tengamos todo el ejercicio lo vamos a ver abiertamente. Continuamos. Bien, ¿cómo se va a computar los intereses actuales y aquellos intereses que podamos evitar? Cuando decimos aquellos intereses que podemos evitar, son aquellos intereses donde la compañía no incurrió. Acuérdense en que la avoidable interest es es cuando el activo no realizó ningún gasto. Y cuando ese activo no realiza ningún gasto, si lo podemos ver en la tablita anterior, refiéranse a la tablita anterior donde ustedes van a ver que al final del periodo, cuando poníamos los meses, el último mes de diciembre, ahí no se incurrió ningún gasto. Pues lo que estamos buscando es que en ese periodo no se paguen intereses, para que lo vayan viendo. Se seleccionan uno de estos dos. Uno viene siendo si la porción del weighted average acumulada, lo que nosotros hicimos, dice que es menor a la cantidad que se va a prestar. Obviamente eso lo vamos a ver en el ejemplo. Se va a utilizar el interés incurrido, el que se determinó por el banco que se va a pagar. La porción 2 es que si esa porción del weighted average es mayor que la deuda incurrida, pues entonces sería el interés outstanding de ese periodo. Pero vamos a verlo en el ejemplo para que lo puedan ver o visualizar mejor. En este ejemplo yo creo que recoge todas las inquietudes de lo que hemos estado explicando en estos pasados slides. Por ejemplo, aquí dice que computemos cuál es el interés, el actual o el avoidable interest. En este momento, en la primera parte que dice actual interest, sabemos aquí que aquí está toda la deuda. Recuerdan que habíamos hablado primero de 200,000, este era un bond payable, este era un notes payable para que fuera 1,000,000. Inicialmente, el interest rate de cada uno de ellos, ¿verdad? Pues era 12%, 14 y 10. Y si se calcula, pues aquí están los intereses que se debería pagar por, ¿verdad? En cada una de estas deudas. Y eso totaliza 124,000 por mes. ¿Qué sucede?
Aquí nosotros tenemos que yo le había explicado que en el último desglose de la tablita habían $100,000 que no hubo, había cero, ¿verdad? En la proporción, que no hubo ningún gasto. Si nosotros dividimos esa cantidad de 100 dividido entre 800,000, que esto viene de la suma de 500 y 300,000 aquí, te da un promedio de 12.5. Bien, ahora entonces, ¿qué vamos a utilizar? La cantidad, ¿se acuerda que el cómputo que hicimos en la tabla que nos dio 250,000, que era los gastos acumulados, que daban 250,000? Ahora es que lo vamos a visualizar. Quiere decir entonces, tratando de hacerlo de una forma más sencilla, es que entonces nosotros vamos a pagar los primeros 200,000 al 12%, pero que entonces de esos 100,000 que nosotros no hicimos el gasto, vamos a poner 50. ¿Por qué 50? Porque el límite de los gastos acumulados era 250,000, que ya lo habíamos computado en el slide anterior, y esos irían al 12.5%. Miren ver si me van siguiendo. O sea que aquí entonces tenemos los 100,000, que son de los gastos que no se acumularon al final, que no de la tabla, pero que entonces, como tenemos un tope de hasta 250,000, pues entonces serían 50,000 que irían entonces al 12.5. Quiere decir entonces que los avoidable interest, entonces vamos a decir que entonces son 30,250. En el paso 5 lo que vamos a hacer es que vamos a capitalizar esos intereses que podemos evitar y los actuales. Cabe destacar que estos intereses que llamamos avoidable interest es que nosotros lo estamos evitando que se acumulen porque estamos en un periodo que no se está haciendo gasto en ese momento, pero esos intereses hay que pagarlo cuando se empiece a utilizar ese gasto. O sea, es para que no vaya acumulando intereses por si acaso la construcción se extiende. Pero en este caso tenemos que los avoidable interest son 30,250, los intereses actuales son 124,000 y se hace una entrada de jornal para capitalizar esos intereses, que no es otra cosa que, ¿verdad? Equipo, tenemos que pagar 30,250 y que son unos interest expense, pero que entonces lo estamos registrando en el equipo. Esa entrada de jornal, acuérdense que el equipo aumenta por el débito y los gastos también, pero en este momento lo estamos rebajando el gasto porque lo estamos evitando por este momento. Eventualmente los tenemos que pagar. Seguimos. Bien, jóvenes, aquí existe otro ejemplo de cómo se capitalizan los intereses en los próximos slides, el cual yo los invito. Es exactamente lo mismo que yo he estado explicando en este ejemplo anterior. Así es que ahora es para que ustedes en el PowerPoint, porque como aquí vamos rápido, ustedes busquen su PowerPoint y lo vayan estudiando y el libro. Cabe destacar que es bien importante que ustedes entiendan el concepto de capitalización de intereses. Aquí lo más importante que ustedes entiendan es que cuando se está construyendo un edificio, que es para términos de, ¿verdad?, de comercio, cuando no se está utilizando el gasto de ese activo, esos intereses nosotros los aguantamos y no es otra cosa que los capitalizamos hasta que se incurra el gasto de ese activo. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para ayudar a los estados financieros para que no generen altos intereses y afecten las ganancias de la compañía en ese periodo que no estamos incurriendo en el gasto de ese activo. Así es que los próximos slides van a ver una parte en el estado financiero donde dice estos son el total de intereses, estos son los que se van a evitar por el momento. ¿Estamos? ¿Cómo las compañías reportan el Property, Plant and Equipment? Bien, para efectos de contabilidad se reporta al fair value del activo dado o al fair value del activo recibido, cualquiera de los dos que sea más claro y evidente. Pero si nos preguntamos en este momento,
¿Qué es el fair value? Pues el fair value es el valor del mercado de ese activo que incluya la adquisición, la producción, la distribución, todos esos costos de replacement, los costos de título, todo eso incluye el valor del fair value de un activo. En la determinación de la valoración del Property, Plant and Equipment, existen diferentes aspectos que debemos tomar en consideración a la hora de registrar su costo. Por ejemplo, dentro de la compra del equipo existen ciertas situaciones que tenemos que determinar cómo se van a registrar. Tenemos el cash discount, que eso es cuando se compra un equipo que lo cogemos ¿verdad? Con un descuento. El precio entonces va a ser luego del descuento. Tenemos el Deferred Payment Contracts, que eso es cuando compramos activos, que lo compramos a largo plazo, ya sea con bonds payable o non payable, pues cuando se registra, pues va a ser el valor presente de ese activo comprado. Tenemos el Lump Sum Purchase, que eso no es otra cosa cuando compramos el activo, lo compramos con una suma total. Ahí lo que se hace es una distribución del total del costo entre varios activos y va a ser el valor del mercado en ese momento. Cuando se emite una acción, pues también va a ser el valor del mercado, al fair value de esa acción. Cuando se adquiera, ¿verdad?, esa propiedad, pues básicamente todas estas condiciones pues van de la mano con que se registre el costo del valor del mercado en ese momento. Continuamos. Intercambio de activos no monetarios. ¿Y qué son activos no monetarios? Pues son activos como el equipo, el inventario, el terreno o el plant que no tienen un valor de intercambio de cash fijo porque depende de las condiciones del mercado. O sea que este tipo de activos pues no lo podemos intercambiar porque no tenemos siempre fijo, vamos a depender, ¿verdad?, de las fluctuaciones del mercado. Así que por tanto se conocen como non-monetary assets. Y como habíamos dicho, se lo vamos a registrar al valor, al fair value del activo dado o del activo recibido, el que sea más claro. ¿Qué sucede? Las compañías deben reconocer inmediatamente cualquier ganancia o pérdida en el intercambio ¿verdad?, de estos activos. Y eso se le conoce como commercial substance. Así es que vamos a seguir. Significado de commercial substance. Bien importante que entiendan que el concepto commercial substance en este intercambio de activos es cuando en el futuro ¿verdad?, de este cambio ambas partes van a tener unos cambios en cash que se puede afectar estos activos. O sea que si el futuro cash flow de estos activos de ambas partes van a cambiar, pues se dice que tiene un commercial substance. ¿Qué pasa? Que dependiendo del tipo de intercambio va a ser la manera que se va a registrar en los libros de contabilidad. Aquí tenemos una tablita que indica que si en el intercambio ustedes me van a decir, y como yo sé que tiene commercial substance, más adelante en los próximos slides le vamos a indicar cómo saber si tiene o no tiene commercial substance. Pero por el momento la tengo que presentar las reglas de contabilidad en este tipo de intercambio. Por ejemplo, cuando dice que tiene commercial substance, ahí se reconoce la ganancia y la pérdida inmediatamente. Si en estos próximos dos tipos de intercambio no va a tener, tiene falta commercial substance, si no se recibe cash en ese intercambio, la ganancia se va a diferir, pero se va a reconocer la pérdida inmediatamente. O sea, si yo no recibo cash y hay alguna ganancia, pues la difiero, pero reconozco la pérdida. Si por el contrario en el próximo no hay commercial substance, pero recibo cash, ahí se reconoce parte de la ganancia, pero las pérdidas se reconocen inmediatamente. O sea, que en todos los tipos de intercambio, las pérdidas se reconocen inmediatamente, en todos. La ganancia va a depender. Si hay commercial substance, se reconoce inmediatamente. Si no hay cash, se difiere la ganancia.
Y si se recibe cash, se reconoce parte de la ganancia. Continuamos. Vamos a ver la siguiente ilustración. Esta compañía quiere cambiar una máquina usada por un nuevo modelo. En el intercambio, pues hay commercial substance. Nos indican que la máquina usada tiene un valor, un book value. El book value se saca del costo original, que eran 12,000, menos 4,000, que es la depreciación acumulada. Tenemos que el book value tenemos que es 8,000. El valor del mercado, que es el fair value, son 6,000. El nuevo modelo cuesta 16, pero esta persona puede intercambiar ese activo en 9. O sea que el valor del mercado está en 6, pero el book value es 8, lo puede intercambiar en 9. ¿Cuánto va a ser el costo del nuevo activo? Pues tenemos que son los 16, que es el precio de la nueva máquina, menos 9,000, que es el trading. Tenemos entonces cash future due, que son 7,000. A eso, ¿verdad? Le añadimos el valor del mercado, que son 6, y tenemos entonces que el costo del nuevo activo son $13,000. Es bien importante que vean que el future, ¿verdad? El cash payment due serían los 7, y entonces le añadimos el valor del mercado. Así es que el costo va a ser $13,000. La entrada que vamos a realizar para registrar en los libros de contabilidad este intercambio viene siendo la siguiente. Tenemos que registrar en el débito, que es por donde aumenta el nuevo equipo, que cuesta 13,000. Por otra parte, tenemos que darle un crédito a equipment por 12,000, que es el activo que estamos eliminando. Recuerden que los activos aumentan por el débito, y ahí por el débito vamos a aumentar el nuevo activo, y por el crédito lo vamos a eliminar. Así es que estamos registrando los 13,000 del nuevo activo y eliminando los 12,000 del viejo activo. Tenemos que registrar, ¿verdad? Eliminar la depreciación acumulada, y tenemos aquí un loss on disposal equipment, que ahora nos vamos a ir a la partecita de abajo. Ustedes saben que el valor del mercado de ese equipo era 6,000 y el book value de la máquina usada era 8, o sea que tuvimos una pérdida de 2,000. Así es que tenemos en el débito una pérdida de 2,000. ¿Por qué en el débito? Porque ustedes saben que las ganancias aumentan por el crédito, y si tengo una pérdida, pues tiene que ser lo opuesto, que es el débito, 2,000, y cash, que es en el crédito, que fue por lo que se pagó por este equipo. Esta sería la entrada para este tipo de ejercicio. Veamos un ejemplo cuando hay ganancia y tiene commercial substance. En este caso, tenemos que esta compañía intercambió unos troces, ¿verdad? Y el trozo usado tenía un book value de 42,000, 64 menos 22,000. Que cuando lo va a vender, el valor del mercado de este trozo es de 49,000. O sea que el valor del mercado es 49 y su book value son 42. O sea que en adición dice que él va a pagar $11,000 cash. Vamos a ver cuánto es entonces el costo de este nuevo truck. Así es que el valor del mercado son 49, pagó 11,000 cash, así es que el costo del nuevo truck son 60,000. O sea que aquí se coge el fair value y el cash pagado. Vamos a ver cómo quedaron cómo se registran las entradas de contabilidad para este tipo de intercambio. Tenemos entonces que el intercambio nuevo, el trozo nuevo, tenemos que son los 60,000 y sacamos el trozo usado por los 64. Tenemos entonces que eliminamos la depreciación acumulada por 22,000. Hubo una ganancia de 7,000, que lo vamos a ver ya mismo, y se pagó cash 11,000. La ganancia, pues el valor del mercado era 49 y el book value son 42 o fueron 42. Así es que en ese caso, pues tenemos una ganancia de 7,000 y esta es la entrada por la cual se registra. Veamos entonces cuando hay un intercambio que hay una ganancia, pero hay falta, lack of commercial substance. No cash received. Esa es una ganancia, no se recibe cash. Quiere decir entonces que esta ganancia, como no se recibe cash,
se va a diferir y va a reducir la base del TRO. Así es que vamos a verlo. Entonces la entrada aquí va a quedar de la siguiente manera. Vamos a la parte de abajo primero para ver cómo vamos a determinar la base del nuevo TRO, que se puede hacer de dos formas. O coges el valor del mercado, que son 60,000, y le difieres la ganancia, le restas la ganancia que va a tener, porque saben que estamos en una situación de lack of substance. Sería 53, o coges el book value del TRO usado, que son los 42,000, pero le suma el cash basic, que es lo que tú pagaste, que son 53, pues entonces lo puedes determinar de cualquiera de las dos formas. Puedes ver que tú digas, bueno, pues ¿cuánto me cuesta a mí el TRO que yo voy a intercambiar? 42 y pagué 11,000. Quizás muchas personas lo puedan ver mejor de esa manera. Voy a pagar 11,000 más lo que me cuesta el TRO. Pues entonces eso es el costo de la nueva base. Así es que sería un débito a 53,000, elimino la depreciación acumulada, elimino también el TRO usado, que son 64,000, y registro entonces los 11,000 del cash pagado. Continuamos con cuando ocurre una situación de ganancia con un lack of commercial substance, pero que se recibe algún cash. En este caso hay una fórmula, que es la que está aquí presentada, para reconocer. Sabemos que si hay pérdida se reconoce inmediatamente, pero que si hay ganancia se reconoce parte de la ganancia cuando tenemos algún cash recibido. Así es que sería esta fórmula de cash received entre cash received más fair value del activo recibido por el total de la ganancia, y se reconoce esa parte de esa ganancia. En este ejemplo, pues tenemos entonces que el fair value de esta máquina son 100,000, que el book value de esta máquina son 60,000, que el costo son 110 menos 50,000 de la depreciación acumulada, y hay un total de ganancias de 40,000. ¿Por qué? Porque el valor del mercado son 100 y el book value son 60. Así es que vamos a continuar para ver cómo se registra esta porción. La determinación entonces de la ganancia o de la parte de la ganancia en este ejemplo sería entonces los 10,000, que fue el cash que se pagó, los 90,000, que es el fair value de ese activo, por la ganancia, que son 40,000. Así es que serían 4,000 lo que se va a tomar en consideración. Vamos entonces a ver cómo quedaría esta ilustración. Recuerden que los 4,000 que estábamos viendo en la porción en el slide anterior son los 4,000, que es la porción de la ganancia que se va a reconocer. Que tuvimos una ganancia de 40,000, pero vamos a reconocer solamente parte de la ganancia, que son 4,000, y 40 menos 4 son 36, que es la ganancia que se va a diferir. ¿Está bien? Así es que entonces, cuando vamos a buscar la base de la nueva máquina, tenemos que el valor del mercado son 90,000, y los 36, que son la ganancia diferida, que le acabo de explicar, que son los 40 menos los 4, 40 que fue la ganancia, los 4 que es la que se va a reconocer. La diferencia entonces son 36 para que la base sea 54,000. Y este es otra modelo para sacar la base de la nueva máquina, pero en este caso, ¿verdad? Vamos a utilizar esta, que es la que entiendo que aquí es la más factible. Reconocemos el cash recibido por 10,000, la base de la nueva máquina, que son 54. Eliminamos la depreciación acumulada de 50,000. Se registra el costo de la nueva máquina, se elimina el costo de la máquina vieja de 110,000, y sí se registra la ganancia de los 4,000, que fue del slide anterior, y se registra en el crédito porque las ganancias aumentan por el crédito. Continuamos. En este ejemplo que tienen en esta nueva ilustración, tienen dos compañías, que es Santana a Delaware. Prácticamente aquí le tienen un nuevo ejemplo para que ustedes los puedan practicar. Es lo mismo exactamente que yo les he estado explicando en este ejercicio, así es que yo los voy a exhortar a que ustedes, como yo paso el PowerPoint rápido, que entonces ustedes impriman su PowerPoint y lo vean también en el libro,
y practiquen este ejercicio. Está bien explicativo, tal como yo se lo he estado explicando, para que entonces ustedes vayan entonces fomentando si entendieron este aspecto. Así es que espero que lo puedan realizar. Vamos a registrar en los libros de contabilidad aquellos costos subsecuentes a la adquisición. Tenemos entonces que son unos costos incurridos que nosotros queremos añadirle un futuro beneficio a estos activos. ¿Qué sucede? Que ese costo debe ser capitalizable. ¿Y qué es un costo capitalizable? Pues un costo capitalizable es un gasto, como cualquier otro costo. Lo que sucede es que son grandes cantidades de costo y no la podemos tratar como un gasto en ese periodo, porque entonces nos va a afectar los estados financieros y nos va a consumir las ganancias. Así es que ese gasto lo vamos a distribuir por la vida útil de ese activo a través de la depreciación. Así es que entonces eso se llamaría un gasto capitalizable. Pero para que sea un gasto capitalizable tiene que entonces presentar tres condiciones. Una es que la vida útil de ese activo va a aumentar, la calidad de las unidades producidas va a aumentar y la calidad de esas unidades producidas se van a mejorar. Así es que yo voy a añadir un costo a ese activo, pero todas estas condiciones tienen que presentarse y ese costo entonces se va a amortizar, se va a depreciar a través de la vida útil de ese activo. Aquí les presento los tipos de gastos mayores que se incurren, ¿verdad? Después que se adquiere un activo, como es cuando uno le añade, ¿verdad? Añadiciones, mejoras y reemplazos, reinstalaciones, reparaciones. Todos estos tipos de gastos son los tipos que se clasifican entonces como capitalizables. En nuestro último objetivo de este capítulo es cómo vamos a disponerlo, las diferentes maneras de disponer del Property Plant and Equipment. Una compañía puede retirar sus plan assets voluntariamente o disponer de ella a través de la venta, el intercambio, la conversión involuntaria, abandonarlo, y dice que la depreciación debe estar a la fecha de esta disposición. Así es que vamos a verlo. Cuando se vende uno de los plan assets, aquí en la ilustración está indicando que esta compañía compró una máquina que le costó $18,000 a 9 años a un rate de $1,200 por año y que la compañía se vende a mitad de ese año por $7,000. Así es que entonces queremos demostrar que en una venta de un activo se tiene que registrar la depreciación en ese momento. Así es que sería depreciation expense contra depreciación acumulada de 1,200 por 1 sobre 2, que son 600 porque se hizo a mitad de periodo. Así es que esa es parte de la explicación de la venta de este activo. Una vez se haya registrado la depreciación, ahora vamos a registrar la venta de este activo. La información que tenemos es que cuando nosotros disponemos de este activo, nosotros recibimos cash $7,000 y que la máquina costó $18,000. Así es que entonces nosotros vamos a poner un débito de $7,000, vamos a poner un crédito de $18,000 para ir poniendo los muñequitos en las entradas. Entonces, como ya sabemos que el costo de esa máquina fue de 18, lo vamos a eliminar, pues entonces la depreciación acumulada la eliminamos, que no es otra cosa que el costo a través de la vida útil de ese activo fue de 11,400. Así es que si mi costo acumulado, recuerden que la depreciación acumulada es el costo acumulado a través de la vida útil de ese activo. Si yo vendo o dispongo de ese activo antes de tiempo, yo tengo que considerar el costo
de la depreciación acumulada, que son 11.400, más los cash que yo pagué, pues entonces tenemos que tuvo una ganancia de $400. La conversión involuntaria son cuando tenemos unos activos que se pierden de forma involuntaria, como sea por fuego, por inundaciones, por robo o por otro tipo de situaciones que es ajeno a nuestra voluntad. Las compañías reportan diferencia entre ganancia y pérdida cuando entra el seguro, ¿verdad?, a pagar estos activos. Así es que este tratamiento de ganancia o pérdida pues es parte de la disposición de estos activos. En este ejemplo que vamos a tener aquí es una situación inusual donde Camel Transport Corporation, ¿verdad?, tenía un negocio cerca de una autopista en Estados Unidos y tenía cierto tipo de negocio allí de plantas, semillas, y esta propiedad fue expropiada. Ustedes saben que cuando el gobierno tiene el derecho a expropiar una propiedad, cuando necesita, que es por el bien común de los ciudadanos, y le compra a la persona, le da un dinero para, pues para comprarle esa parte. Así que esta persona aquí recibe cash 500,000, medio millón de dólares, y el book value tenemos entonces que excede, ¿verdad?, el costo, ¿verdad?, el book value, porque tenía entonces el costo era 400 menos el book value, viene siendo 200,000. Así es que registra la depreciación acumulada por 200,000, elimina el plan asset, que fue 400,000, y entonces tiene una ganancia, ¿verdad?, porque recibe los 500,000 y el book value en ese momento eran 200,000, así es que tiene una ganancia de 300,000. Esto es uno de los ejemplos que estamos explicando cuando se dispone involuntariamente de uno de los activos. Pues jóvenes, hemos terminado este capítulo muy intenso, por cierto. He tratado de explicarle lo mejor que he podido, ¿verdad?, en mis propias palabras para que ustedes lo puedan entender, pero créanme que no basta con escuchar este video, posiblemente tengan que escucharlo en otras ocasiones y tiene que ser junto con el PowerPoint y el libro. Así es que exhorto, jóvenes, a que ustedes vuelvan y lo estudien. En contabilidad intermedia requiere un estudio más intenso de la contabilidad. Así es que para que puedan entender todos estos conceptos y estén preparados para la asignación, el foro y el examen, tienen que entonces volver a estudiar y dominar el material. Suerte, jóvenes.